Ahora, remotamente. La ciberseguridad, la concientización y las charlas de café se juntan en un solo lugar. Remotamente. En CrowdStrike somos líderes en protección de puestos de trabajo, endpoints y datos críticos basada en inteligencia artificial. Nuestras soluciones nativas en la nube han establecido un nuevo estándar de seguridad de endpoints para llevar protección a donde más se necesita. Conoce más en nuestro podcast OnProtect, disponible en Spotify. Buenas tardes amigos, aquí en el episodio número 3 de la temporada número 2 de Remotamente, el podcast de ciberseguridad de LATAM. Sin preámbulos, y vamos a lo importante, como siempre me acompañan en la conducción Emiliano Pichitelli y Facundo Malorey Pelzer. Está bueno decir su segundo apellido cada tanto para que vean que no es un apellido común, es un diferente Facundo. ¿Cómo va todo amigos? Muy buena Dani, buena Facu, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el dato, espero que no sea parte del bullying que ejerce absolutamente todos los programas la producción conmigo, porque son 2 con 1, 3 con 1, digamos, lo tomo como un buen comentario tuyo, Dani, porque vos no te metés en esos debates, o lo tomo como una acción más de bullying, cyberbullying contra mi persona. Tomaré los recaudos del caso en su caso. Me parece muy bien. Hay algo, hoy tenemos un programa muy especial porque no es que vamos a entrevistar a algún referente en particular, sino que va a ser como una charla de amigos, pero entre todos, y todos tenemos para aportar algo porque somos parte de esto. En esta edición vamos a presentar las propuestas académicas que tiene el Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos de la Universidad del SEMA, que para los que no la conocen es una de las casas de estudio privadas más reconocidas de la Argentina. La verdad que es una universidad muy importante en la Argentina. El CECIP, como lo denominamos nosotros, tuvo su aprobación como tal el año pasado, después que el Consejo Superior de la Universidad votara a favor de su creación, por suerte. Y junto a Pedro Adamovic tengo el honor de dirigir, y en la coordinación técnica hemos sumado a personas muy reconocidas de la industria, a Santi Cabana, y en la coordinación legal a Cristian Sueiro. Pero sin más preámbulos, presentamos al cuarto que se suma a este programa de Remotamente. Bienvenido, ingeniero Pedro Adamovic, a Remotamente. Pero ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Emi, Facu y Dani, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, Peter. La tercera vez de Peter acá, si no me equivoco. Muy bien. Tremendo. ¿No? Sí, señor. Tenés muchos señor. contactos. Hola, Pedro. Yo para mí que tengo algún contacto en la producción, algo hay ahí. Sí, Yo creo que va por ahí. Sí. No, yo creo que va por ahí, o la gente de la producción te sigue en redes y ve alguna botella o eso y piensa que invitándote puede acceder, ¿no? Alguna de esos tintos o esas cosas que tomás. Sí. Me parece que va por ahí, ¿eh? Sí, yo no quiero ser sí. reiterativo, ¿no? Pero ¿cuántas veces dije que participaste acá, Peter, ya? La tercera. Bien. No, y la no mayoría, vayas por ahí. No vayas por ahí, Emil. y la mayoría de los invitados, ¿cuántas veces participó? 1. 3, 1. Bien, perfecto, sigamos. Muy Qué bien. loco, mirá. Son los números, viste, que está todo se rige por los números en nuestra vida. Peter, creo que me olvidé de presentar a alguien más dentro del equipo técnico de coordinación, así que me gustaría que, como vos lo conocés muy bien, que cuentes un poco también quién se va a sumar junto a Santi como su mano derecha, ¿no? Ahí. Sí, por suerte también para Santi y para nosotros va a estar Facu Lisoto, de mi equipo, que también es un exalumno de la Diplo y bueno, va a estar ayudando muchísimo, es un crack, así que estamos muy contentos. Doy fe, lo conozco a Facu y doy fe que es un crack. Un fenómeno. Peter, querido, antes que avancemos con todo lo que tenemos para hablar en este episodio, a mí me gustaría que vos cuentes, que te remontes un poco cómo fueron los inicios de la primera Diplo, que es como nuestro hijo, ¿no? Que es la diplomatura en gestión y estrategia en ciberseguridad. ¿Cómo fue? ¿Cambió algo tu vida en el día a día que tener una parte académica, una pata académica que está buenísimo tener y que antes no teníamos? A ver, ¿cómo te cuento esa historia? Sin lugar a dudas, empiezo por el final, cambió absolutamente mi vida, me
me ayudó en un montón de cosas, me complementó en un montón de cosas, me hizo generar mucha más experiencia, conocer un montón de gente, aprender muchísimo de los alumnos, pero de alguna forma yo sabía que eso podía ocurrir, por eso tenía muchas ganas de meterme en la parte académica y básicamente yo te lo conté varias veces. Y bueno, y empezábamos a charlar en esos cafés que tomábamos tan divertidos de trabajo y planteábamos que había alternativas de ciberseguridad en el mercado, pero que no había alternativas de ciberseguridad relacionadas con la gestión, ¿no? Y con algo más estratégico. Sí. Y ahí en esas charlas, Dani, siempre con su perfil absolutamente entrepreneur, decía, bueno, armémoslo, hagámoslo. Y bueno, y así fuimos armando, y lo primero que hicimos fue algo quizás al revés que lo que uno normalmente, como arma una estructura académica, ¿no? Dijimos quiénes no deberían faltar en esa estructura, ¿no? Y ahí empezamos a poner nombres, estábamos en un bar, empezamos a poner nombres, no me acuerdo si en un papel o en el iPad, y eran como nuestro seleccionado nacional, ¿no? Y nacional e internacional también. Sí, era después todo un dijimos, desafío. bueno, Era todo un desafío después tratar de hablar cada uno, que nos habíamos dividido, ¿no? A los profesionales y colegas, y tratar de contarles un poco y que se sumaran a algo que no existía, ¿no? No, y además era, bueno, ¿a cuántos de estos nos van a decir que sí? Decíamos, ojalá que por lo menos, no sé, la mitad nos dijeran que sí. ¿Y cómo terminó la historia? Que todos dijeron que sí, en la primera llamada que tuvimos, ¿no? Así que así se fue armando todo esto y pensando una propuesta diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque básicamente también tiene conceptos de gestión, de planificación estratégica, de comunicación con el board, de experiencias de profesores de primer nivel que tocan la tierra, ¿no? Gente que tiene mucha experiencia en ciberseguridad de tantos años. Y hasta, no sé, en este año metimos una materia de economía básica para CISOs, ¿no? Todas cosas que normalmente en todas las formaciones que ya existen no tienen este tipo de materia, ¿no? Este tipo de información que nos sirve tanto a todos los líderes de seguridad. Así es. Me acuerdo que en esa primera edición no teníamos bien claro a quién iba a estar dirigido, ¿te acordás? No encontramos, no podíamos definir bien el perfil del alumno. Después de ya haber tenido 2 ediciones y empezar en una semana nada más la tercera edición de esta Diplo, ¿cómo podrías definir el perfil de la persona que participa de esta diplomatura, ¿no? Hoy en día, ya teniendo la experiencia, ¿no? Y definitivamente en toda persona que quiera ser un líder en ciberseguridad o quiera crecer y complementar sus conocimientos de ciberseguridad con temas relacionados con la gestión, independientemente de que hay muchísima cantidad de contenido más común o técnico, como se ven en otras universidades. Pero acá lo que tenemos de diferencial básicamente es todo lo relacionado con la gestión y estrategia y planificación estratégica que tiene que tener cualquier líder de ciberseguridad, no necesariamente los ISOs. Bueno, ahora es mi turno tomar esto. La verdad, bueno, primero que nada, felicitaciones porque yo me sumé después, me invitaron después y demás. Bueno, después vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la verdad que está muy bueno esa mirada de gestión que faltaba, ¿no? Porque la mayoría de los cursos, o todos, por decir, por lo menos hasta hace un par de años, estaban enfocados quizás en lo más técnico, a lo sumo si querés llamarle, no sé, para certificaciones como 6SP, SDH, etcétera, pero sí que de gestión faltaba mucho, así que está muy bueno eso. Y respecto a, sabemos, bueno, que además de la primer diplomatura que ustedes lanzaron, digamos, de ciberseguridad, está también lo que es Data Governance, que si no me equivoco, este es el segundo año, ¿no? La segunda edición, y el que la encabeza, además de Dani, es el doctor acá presente, Facundo Mery-Petzer. Así que bueno, mi pregunta va hacia él. Doctor, cuéntenle un poquito a los radioescuchas, que me gusta decir a mí, ¿cómo
¿Cómo fue la primera edición? ¿Sí? Las expectativas que tenían, si se cumplieron, cantidad de personas que se inscribieron y qué nos espera mañana, que inicia la segunda edición, ¿no? Bien, gracias, Emi. En primer lugar, yo voy a contestar tu pregunta, digamos, no es que voy a ser la gran abogado que me voy a ir por otro lado, pero quiero detenerme, obviamente, en agradecimiento a la Universidad del SEMA, que a través de Daniel Monasterki y a través de Pedro, con este centro que están dirigiendo, me abrieron nuevamente las puertas de la universidad, que como bien contaba Dani, es una de las más prestigiosas, y sin dudas, de la mano de Daniel y de Pedro, han logrado ver y meterse en un nicho, que esta es mi opinión, por supuesto. Para mí no hay ofertas académicas. Hay muchas ofertas académicas, pero no hay una oferta académica, o no hay ofertas académicas como las que están bajo el paraguas de este centro de la universidad. Por lo tanto, súper orgulloso y muy contento de formar parte. En lo que a Data Governance se refiere, a fin del 2019 comenzamos con el proyecto con Daniel. Trabajar con Daniel, obviamente todos los que tenemos la suerte de laburar con él, es un placer, es uno de los tipos más creativos y más, digamos, siempre tiene cosas nuevas en la cabeza. Te debo algo, y ahí, ¿no? No, sabes que esto lo digo a nivel público, a nivel privado, digamos, te quiero mucho. Pero bueno, ahí teníamos como una idea, pero nos faltaba un nombre, ¿no? Y bueno, estuvimos pensando durante varios meses. No queríamos caer en el típico programa que dijera programa de datos personales, programas de privacy, sin desmerecer nada, digamos, pero creíamos que estábamos en condiciones de darle un paso y un valor agregado a un programa. Nosotros venimos con Daniel trabajando hace muchos años en la problemática del dato, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y es como que el tema lo teníamos y nos faltaba encontrar un algo. No es que el nombre define a un programa, pero sin dudas era para nosotros súper importante y fue un desafío durante varios meses. Seguramente Dani después lo reforzará. Y ahí, obviamente, una vez más, Dani, digamos, empezó y le encontró la vuelta. Y entonces, perdón, el nombre fue Data Governance. Como todo proyecto, siempre tiene una primera etapa y una primera edición. El año pasado fue una primera edición y empezamos entonces por un programa ejecutivo, un programa de 11 clases, que tuvo una aceptación tremenda. Tuvimos casi 60 alumnos. Y esto lo vemos a diario con Dani. Hay un chat que se formó con los que pasaron por ahí, los alumni. Perdón. Y muchos de ellos este año se suman a la diplomatura, ¿no? O sea, súper contentos con lo que fue el programa ejecutivo. Se suman este año a la segunda edición, que la convertimos de programa ejecutivo a diplomatura. Son 26 clases en esta oportunidad, y donde tratamos de, digamos, tenemos como un pilar, digamos, tenemos 2-3 temas que aprendimos del año pasado y tratamos de mejorar. Por un lado nos metemos en las distintas industrias que vienen trabajando en el gobierno y en la protección de sus datos, y entonces tenemos a lo que nosotros llamamos especialistas, que puede ser una palabra que a veces está medio como considerada fea, pero digamos no la consideramos como fea, al contrario, creemos que son las personas que conocen el tema porque vienen trabajando en eso en sus industrias, o sea, no vienen a hablar de algo que no conocen, ¿eh? Uno de los temas que nosotros más marcamos cuando buscamos un profesor es que los que vienen a dar la charla, la clase, son personas que trabajan de eso todos los días. Entonces vienen a conversar y a transmitir. Por supuesto teoría, pero mucha práctica y mucho esto se hace así, o por lo menos en nuestra empresa lo hacemos así. Entonces tenemos uno de los pilares, para no aburrir, es varias industrias. Tenemos bancos, tenemos temas de salud, tenemos empresas de tarjetas de crédito, tenemos comercio electrónico. Bueno, nada, mucho por ese lado. Después tenemos, digamos, profesores del exterior que nos vienen a contar un poco qué está pasando con el gobierno de datos y la protección de datos en sus países. Y no elegimos países al azar, elegimos aquellos países en donde generalmente
las empresas tanto de Argentina como de otros lados tienen sus negocios. Entonces vamos a escuchar a personas obviamente de Estados Unidos, Victoria Beckman, que nos va a contar qué está pasando en Estados Unidos con los datos personales, México, la tenemos a Claudia Ábalos, tenemos a una persona de Chile, Andrés Pumarino, un gran amigo también de la casa, que nos va a contar qué está pasando en Chile con los datos personales. La tenemos también a Andrea Nevia desde Colombia. Lo tenemos a Danilo Donena desde Brasil. Un dato muy importante: Brasil tiene ley de datos personales desde septiembre del año pasado. Es muy importante para, no el Mercosur, sino para todas las empresas de Latinoamérica que comercian con Brasil, en donde hay un intercambio tremendo desde el punto de vista comercial, también hay un intercambio tremendo desde el punto de vista de información, y hay muchas empresas que están empezando o teniendo que empezar a cumplir con la ley brasilera. Y después tenemos, bueno, muchas otras clases sobre qué ocurre cuando alguien no cumple con su programa de Data Governance. Probablemente haya un tema de seguridad de la información, y ahí va a venir el gran Julito Ardita, que también es profesor en la otra diplo, la que contaba Pedro y Dani. Y después, bueno, fuimos agregando otras clases de inteligencia artificial, de machine learning, de blockchain. Después, ¿qué pasa si hay una fuga de información, un data breach? ¿Cómo se comunica esto? Entonces tenemos un profesor que es vocero de una multinacional con sede en este caso en París, y nos va a contar, Facundo Echevere, cómo manejar, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, este tipo de inconvenientes. Y, digamos, para cerrar, después por supuesto podemos volver con más detalles. Este año en la diplomatura le hemos agregado trabajos prácticos, una confección de un análisis de impacto que es súper fundamental cuando uno trabaja y hace el mapa de riesgos, en este caso de datos personales, y un examen final que vamos a estar luego explicándolo. Bien. Por último, y lo dejé para el final a propósito, sumamos a una profesora que tuvimos con Daniel en una certificación que hicimos en los últimos meses, que se llama Maitane Valdecantos, que es Data Protection Officer, y vamos a tener, así como tenemos un café entre nosotros, vamos a tener un café con ella, preguntándole qué es ser Data Protection Officer, qué es, cómo se maneja ella con sus clientes, con sus temas. Bueno, nada, estamos muy contentos con Dani que se haya sumado. Bien, espectacular cómo fue, con tan poco tiempo que tiene, cómo fue evolucionando, ¿no? Porque comenzó como un programa ejecutivo con algunas clases, ahora son muchas más, con muchos más profesionales, bueno, la verdad que excelente. Felicitaciones ahí, seguramente va a ser un éxito mañana, así que hay que esperar nomás, sí. Si me permitís, me parece algo interesante de la Diplo, que ahora, como contaba Facu, se habla de toda la parte de privacidad, hablaba, por ejemplo, en Brasil de la nueva ley, la reciente ley de protección de datos personales, que es muy parecida a la europea, sí, y que tenemos que mirar nosotros muy de cerca, porque va a ser seguramente algo muy cercano a nuestra propia ley, ¿no? Y ese nombre que le pusieron, no casualmente, de Data Governance, también tiene que ver con toda esta nueva ola que se viene de las organizaciones de decidir con datos, ¿no? De ser data driven, de realmente gestionar los datos. Entonces está muy buena esa propuesta como algo 360, ¿no? No solamente pensar en la protección de los datos, sino también en cómo esos datos se gestionan. Sí, fundamental. Ahí, Pedro, hay una persona que viene del banco Galicia, parece armado, pero no es armado esto. Se llama Fernando. Un gran banco. Un gran banco. Sin dudas, nos tiene a todos como clientes, pero no, lo tenemos a Ferra Berta, que la verdad es un grande. Me acuerdo, después quiero contar cómo fue. Me acuerdo cuando en una primera etapa ya habíamos definido el nombre el año pasado, y lo llamo a Peter y le digo: mira, vamos a hacer esto, Data Governance va a ser. La verdad que esto va a explotar, vas a ver. Y Peter me dijo: sí, mira, tenés que llamar a Ferra Berta, yo te paso el contacto. Y fue un golazo, la verdad que es un ídolo, es un tipo que la tiene re clara. Totalmente. Y él casualmente, bueno, da su clase, esto que dijiste recién, Peter. O sea, hoy por hoy no solo es proteger los datos, sino es trabajar y agregar valor conociendo esos datos, que durante mucho tiempo probablemente estaban,
probablemente las organizaciones, incluso los gobiernos, los tienen, y lo importante de tomar decisiones basándonos en el dato, ¿no? Ahí hay un profesor que se llama Edward Deming que dijo, sin datos solo somos una persona más con una opinión, digamos, ¿no? Y es muy importante porque obviamente los datos están, el tema es saber que están, potenciarlos, explotarlos al máximo y bueno, como dijiste vos, Peter, convertirse o ser una empresa data-driven o data-driven, o sea, a partir de ahí hay mucha riqueza, digamos, ir para un lado, ir para el otro, tomar decisiones. Nosotros, la verdad, y con esto cierro, y perdón la tos, pero estuve y estoy medio todavía saliendo de una faringitis, la verdad estamos muy contentos, así que qué bueno. Muchas gracias por todo. Bueno, y para cerrar esta parte, digamos, de Data Governance, es muy importante conocer los datos, tomar decisiones de datos, pero también es muy importante y quizás más cuidarlo, ¿no? Así que creo que por ahí viene también todo el caminito que estamos haciendo. Bueno, ahora sí, pasando, tengo que decir primero que nada, ¿no? Que tengo el honor de haber sido convocado por... ¿Viste que te quejabas vos el año pasado? ¿Vos te quejabas? Pero tenemos algo mejor para vos siempre, algo superador. Claro, pero que me hayan convocado porque no porque me quejaba, sino porque me hayan dicho, bueno, sí, no, tiene que estar. Pero Dani, el año pasado eso, ¿se quejaba? No, Peter, el año pasado se quejaba tanto como repetía el famoso 3-1, era reiterativo todos los días. Y es tremendo, Todos los programas. Yo te digo, Peter, para que sepa. Cuando entrevistamos a un par de profesionales y a la vez profesores de la Diplo, decían sí, porque estamos en la Diplo, sí, estamos en la Diplo, y yo como que tiré un par de chistes. Che, están todos en la Diplo menos yo. Bueno, listo. Ese era el chiste. Pero bueno, este año tuve la suerte de ser convocado por insistente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ser el director de...? Ahí está, por eso, ahí vamos. O sea, haber sido convocado para ser uno de los docentes de la Diplo, de gestión y estrategia de ciberseguridad, y a la vez codirector en conjunto con Pedro, de un programa ejecutivo algo distinto a todo lo que se viene hablando, todo lo que se viene dando, que también esto faltaba, ¿no? Eso está muy bueno porque son visiones de cosas que faltan o que no se dan de una manera profesional como se tendría que dar, y se le está dando lugar dentro del centro, dentro de la universidad, ¿no? Entonces, de ahí desprendo dos cosas. Primero, agradecido, ¿sí? Espero que no sea porque de vuelta, ¿no? Que no haya sido por insistencia que me hayan invitado, sino porque hayan dicho, bueno, tiene que estar. No, fue la única persona en la que pensamos cuando se nos ocurrió esto. Bien, bueno. Bueno, así que van dos preguntas o para que desarrollen, para Dani y para Peter. Dani, primero que nada, yo no dije el nombre de este programa ejecutivo porque tiene un nombre particular, un nombre al cual vos venís desarrollando, le venís dando forma ya hace tiempo, que involucra una función, ¿no? Un responsable, un director, etcétera, que se llama DAO. Sí. Comentanos un poco cómo se llama el programa ejecutivo qué significa DAO. Así es un programa ejecutivo en concientización digital, y DAO significa Digital Awareness Officer, que es como el gerente delegado responsable de concientización digital. Todos nosotros sabemos que dentro de las organizaciones hoy en día existe una persona no con una dedicación exclusiva para estas cuestiones, pero sí, por ejemplo, en Europa el DPO tiene dentro de sus competencias el tema de la concientización digital. Bueno, yo hace un par de años que empecé a escribir algo vinculado con estas cuestiones y dije, en algún momento va a ser importante y fundamental contar con una posición dentro de la empresa que se dedique exclusivamente a estas cuestiones. Bueno, así surgió la necesidad de contar con un Digital Awareness Officer, surgió como un paper y bueno, después lo hablamos mucho también con Peter, lo hablamos Emi con vos en almuerzos que hemos tenido y bueno, surgió y se dio la oportunidad de armar algo acá en el SEMA y creo que va a estar genial yo creo, ustedes que conocen como yo las propuestas que hay en el mundo vinculadas con esto, creo que no hay nada parecido hoy en día vinculado a esto en particular.
No sé. Sí, tal cual. Tal cual, aparte, justamente como decía Peter al principio, que ahora también le voy a dar el pase a él para que se explaye un poquito, también está enfocado también más en la gestión, ¿no? Porque Claro. quizás, viste que hay programas de, no sé, de concientización, no sé, SANS, etcétera, donde tiene una grilla, una currícula y demás, pero no está pensado de la gestión, ¿no? Y cuando alguien toma la posta, ya sea CISO o responsable de seguridad o lo que fuera, y tiene que llevar adelante un programa de concientización en serio, no para cumplir, no para hacer un checklist de alguien que le está exigiendo hacerlo, se encuentra con un montón de incógnitas y un montón de problemas o cosas y no sabe cómo resolverlo en realidad, y que creo que ahí apuntamos, ¿no? Así que ahí, Peter, te voy a dar el pase a vos. Algo breve, si querés, de explayarte un poquito, ¿con qué se van a poder encontrar los alumnos y las alumnas que se inscriban a este programa ejecutivo? Sí, un poco me quedé pensando, Emi, en lo que decías, que es real, ¿no? Nosotros tocamos este tema en la Diplomatura de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad. Bueno, yo soy un fanático, cuando Dani me vino a hablar de esto, justo soy un fanático, trabajo hace muchos años en concientización. Te encantó. Y claro, y me encantó, y justo me tocó en el lugar más débil, que a mí me encanta, y dije, bueno, ¿a quién otro le toca en su lugar más débil? Es a Emi, ¿no? Pero hay una realidad que es cierto, que en las compañías, los responsables de seguridad les cuesta mucho pensar en cómo armar un plan de concientización. Esa es una problemática. Otra problemática es que la organización le dé el lugar a la ciberseguridad necesario, ese lugar tan importante dentro de la organización y en la comunicación, y realmente continuar en un programa, hacer programas específicamente para la cultura de la compañía, llevarlo a cabo y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Algo que parece muy simple, pero es sumamente complejo, y es un poco lo que queremos mostrar, es cómo se debería armar después de muchos años de experiencia de nuestro y de los profesores que van a estar también. ¿Cómo se arman estos programas de concientización? ¿Cómo se piensan para hacerlos a medida y correctamente? Pero yo te puedo contar de todas las clases y demás, pero me gustaría, Emi, vos como director, que nos cuentes un poquito. Te voy a hacer al revés. Voy a ser como uno de los co-conductores de Remotamente. Yo quiero saber también. Emi, contanos alguna de las clases, alguno de los temas que vamos a tener en este programa ejecutivo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa. La verdad que lo escucho siempre. Hace 44 episodios ininterrumpidos. Quería decirlo porque nunca puedo decirlo. Bueno, sí, no, tal cual como decís, Peter, está enfocado también más allá del cumplir en hacer las cosas bien, que eso por sobre todo creo que es lo que primero hablamos cuando empezamos a pensarlo. Vamos a tener varias clases, varias personas reconocidas, o sea, dentro o especialistas, cada uno en su temática, pero por sobre todo vamos a tener también algo distinto que muchas veces no se piensa, que eso me pasa mucho también dentro del grupo de investigación, ingeniería social y demás, que muchas veces uno se cree que es la persona puramente técnica la que tiene que estar participando, ¿no? Informáticos, especialistas en ciberseguridad y demás. Y para que sepan, por ejemplo, vamos a tener un especialista en marketing, vamos a tener un especialista en neurociencias, inclusive, fíjense hasta dónde vamos a llegar. Vamos a hablar también el tema de marketing, el tema de marcas, el tema de cómo presentar las cosas, no únicamente armar un newsletters o una simulación de phishing y ransomware y enviarla y chao, sino por qué sirve, en qué horarios, qué colores, qué impacto tiene que tener internamente también. Ahí hay unos que nos tienen que estar por confirmar ahora, personas que manejan muy bien los programas de conciliación de sus empresas, y el famoso venderlo, ¿no? O sea, cómo para que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Y que todos los años incluso esté con más fuerza esos programas de concientización. Bueno, ¿cómo hay que hacerlo para gestionarlo, no? Y cómo fueron evolucionando también, Emi, en el tiempo, ¿no? Lo que era cuando, no sé, nosotros hacíamos un programa de concientización en el año 2007, es absolutamente distinto a cómo se hace hoy. Si bien determinadas bases son muy similares, el plan en sí es muy diferente. Hoy hablamos de gamificación y en esa época no se hablaba de esa forma. Hoy hablamos de todo digital y antes era totalmente presencial o gran parte en presencial, ¿no? Y tenemos que también entender toda la parte, bueno, donde vos sos un súper especialista en OSINT y ingeniería social, que también vamos a meter ese tema que nos parece sumamente interesante. Y creo que el golpe final va a ser poder desarrollar una campaña de concientización, que los alumnos puedan desarrollar una campaña de concientización, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y también no nos olvidemos de la parte de hábitos, ¿sí? Que va a haber una persona especialista en hábitos, que son muy importantes, de vuelta, ¿no? Siempre concentrados en realmente en generar hábitos seguros, eliminar de alguna manera malos hábitos e incorporarlo como una cultura segura dentro de la empresa. Y tema métricas, ¿sí? Que muchas veces también dice qué presento, cómo, dónde, bueno, todo eso también va a estar. Así que eso, en conjunto con lo que recién dijo Peter, de el trabajo final, creo que va a tener el mismo éxito que tuvieron hasta ahora las otras diplomaturas o el programa ejecutivo que ahora es diplomatura de Datagonos. Así que también muy contento con eso. Y bueno, en breve van a tener más noticias, ¿no, Peter? Buenísimo. Sí, felicitaciones, Emi. Igualmente a vos. Espectacular, espectacular, Emi. Tengo ganas de hacerla. Te van a hacer la diplo, la de estrategia de ciberseguridad. Después voy a hablar con los directores a ver si me pueden dar algún tipo de beca o algo. Dale. Sí. Vamos a ver, y la agenda también. Empezamos el 5 de mayo, empezamos. Bueno, voy a ver si puedo inscribirme, Peter. No me corro. Dale. Voy a ver si me da la agenda, me puedo inscribir y después. La semana que viene. Pido. Claro. Exactamente. Claro, el miércoles que viene. Y no se olviden que la de data empieza mañana. Falta un día. Escúchenme una cosita, tanto para Dani como para Peter. ¿Qué otras propuestas académicas tienen pensadas? Bueno, hay una... Decí una voz y yo digo la otra. Dale, hay algo que estamos armando, que es casi... Sí, podemos decir que es una primicia, porque todavía no lo tenemos ni presentado formalmente, pero estamos pensando una propuesta de Threat Intelligence con la dirección de Luciano Martins, que bueno, es la eminencia en Argentina en este tema, así que estamos pensando y trabajando para ver si lanzamos un programa de Threat Intelligence. Si llegamos para este año, ¿no? Que está... Vamos a ver, Vamos a ver. Y la otra que ya está aprobada y en cualquier momento va a estar disponible para que ya se puedan inscribir, es la de la diplomatura en análisis forense digital, donde va a estar como director Antonio Massa, que es un reconocido perito forense, muy reconocido, trabajó muchos años en Gendarmería, y la verdad que se armó un programa impresionante. Ya seguramente antes de empezar con esa propuesta vamos a tenerlo a Tony para que cuente un poco más los detalles. Después, Peter, seguramente vamos a tener a Santi Cabana y a Cristian Sueiro en otros programas para que cuenten también sobre las propuestas del CECIP ya desde otro punto, ¿no? Va a haber un call for papers que se está preparando, ¿no? Vos estás también al tanto de esto, con cosas muy interesantes. Mientras te escuchaba, estaba pensando en la primera pregunta que me hacías, ¿no? Esto, ¿cómo se inició? Y vuelvo a ese café donde empezamos a dibujar todo, a escribir todo y llegar a esto, ¿no? A tener un centro de estudios con todas estas propuestas, donde no solamente hay propuestas académicas específicas en la universidad, sino podemos ayudar a la comunidad, a la industria. Con papers, vamos a tener charlas abiertas también para la comunidad, investigaciones, esto que decías vos, Code for Papers, para que cualquier persona que pase por una validación de determinados parámetros pueda dar una charla, pueda escribir una nota, pueda escribir un artículo. Me parece que es algo sumamente interesante y en toda esta gama de temas, ¿no? que son súper amplios, en toda la ciberseguridad, en el gobierno de datos. Hay algo que está muy bueno, que nosotros tenemos tantos exalumnos ya hoy en día, creo que llegamos casi a 300 y vamos a sumar este año muchos más, y se armó una comunidad enorme de amigos, de colegas, donde nos ayudamos entre todos, y ellos son los que están más entusiasmados también en colaborar y en sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? Que eso es lo bueno. Sí, la verdad que ese es otro tema también sumamente interesante que daría para una charla aparte, de los alumnos, ¿no? Como esto de que yo contaba de cómo uno va aprendiendo muchísimo de los alumnos en este tipo de posgrado, de alguna forma, encuentra profesionales impresionantes, ¿no? Que quizás no son tan conocidos, que tienen un perfil más bajo, que los vas descubriendo, que les ves el potencial o que ya son una realidad, y después que se transforman en fans de las propuestas, ¿no? De la diplo de ciberseguridad y demás. Es lo que vos decís. Yo creo que entre todos podrían ser docentes de las diplomaturas. Hablo de los alumnos, no digo todos, pero una cantidad enorme, y aprendemos de ellos también muchísimo.
Y fíjate que en la nuestra tuvimos, ¿cuántos ISOs pasaron por la de gestión y estrategia de ciberseguridad, no? ¿Cuántos colegas míos? Un montón. Y muchos son docentes hoy en día. Sí, totalmente. Yo ahí es un poco lo que decía cuando uno revisa, estuve en estos días revisando la lista de inscriptos para la de Data Governance que arranca mañana, y te encontrás con personas súper interesantes que claramente podrían estar a cargo de una clase. Yo quería hacerles otra pregunta a ustedes dos, y un poco para que nuestros radioescuchas, como le gusta decir a Emi, lo entiendan. Digamos, el mundo pasó por una pandemia, estamos pasando por una pandemia, y en ese contexto, digamos, y esto me parece muy importante destacar, en un contexto en donde ni Daniel, ni Pedro, ni Emiliano, ni yo nos hemos reunido presencialmente con las autoridades de la universidad, todo transcurrido de modo virtual, ¿no? Y han pasado estas cosas, ¿no? O sea, se ha generado el apoyo a la universidad, se ha creado este centro, se han generado estas diplomaturas, estos nuevos programas. O sea, esto de que obviamente ha pasado una tragedia en el mundo, pero ninguno ha frenado ni ha parado. Al contrario, digamos, no ha sido limitante, al contrario, ha sido como un potenciador. Y si bien es cierto, y esto es una confesión mía, una cosa es tener una charla con un par de personas, reunión con cliente o lo que fuere, y otra cosa es dar una clase para 60 personas del otro lado de la pantalla, en donde les confieso, y se lo conté a Dani el año pasado, y creo que lo conté en uno de los programas también, no es fácil. Uno se encuentra con una pantalla con muchos iconitos ahí, con caritas, y no es lo mismo a los que nos gusta estar en contacto con las personas y dar clases, y sin embargo se pudo, se hizo, y se está haciendo nuevamente, ¿no? Con lo que, digamos, a veces querer es poder, ¿no? Uno puede ir contra todo este tipo de cosas que nos limitan, o que no uno la toma como limitantes. Pero voy con la pregunta, digamos, ¿cómo es, para que la gente entienda, el armado de un programa académico de esta magnitud y con este contexto que le estamos contando, ¿no? Donde a lo mejor no es necesario tener esa reunión presencial con un café por medio, sino que ¿cómo es que digamos, ustedes arman este tipo de proyectos? ¿Cómo se concretan? Un poco para ver el laboratorio del centro, ¿no? Para que la gente lo entienda cómo funciona. Bueno, creo que es una combinatoria, primero de ideas. Como ustedes bien decían, Dani es una persona que permanentemente, yo sí les podría mostrar la cantidad de prototipos que envía Dani por años, son impresionantes. La verdad que es un creador permanente, y si a eso se le suma más yo soy un poco más estructurado. Entonces veo las oportunidades de cosas que están faltando, que creo que podríamos ayudar realmente. Uno lo piensa académicamente, cómo puede ayudar con una propuesta de valor, y a partir de ahí se baja. Es decir, bueno, cuando estamos los dos de acuerdo en algo, empezamos a bajarlo en diferente contenido y tratamos de pensar el mejor profesional, y también pensamos en la persona que dirige cada una de esas propuestas, y lo convocamos, y a partir de ahí se arma esa estructura. Y después está la otra parte que vos comentabas también, que es la universidad. Nosotros hemos llegado a tener reuniones presenciales con Dani en la universidad al principio, ¿no? Claro, hoy ya no, pero al principio. Claro. Hay que agradecer, perdona que la interrupción, Peter, pero no me quiero olvidar de la gran ayuda y el apoyo que hemos tenido por parte de Gaby Romano, de Sebastián Godoy, Absolutamente. de Axel Godoy, de Antonio Martín, que es el vicerrector también, y de un montón de otras autoridades de la universidad, porque la verdad que le mandamos una propuesta y lo primero, te responden enseguida y te dicen: Peter, Dani, vamos para adelante con este tema, si lo proponen ustedes va a ser un golazo, así que vamos, así nomás. Y realmente yo he estado en otras universidades, Peter también, y ustedes obviamente también, y la burocracia que existe es enorme, pero acá la confianza y el apoyo nunca lo vi. Sí, la verdad que lo de la universidad, sin lugar a dudas, es espectacular, porque también sabes que nos genera las ganas de seguir creando, ¿no? De seguir buscando cosas que realmente nos puedan ayudar. Lo que nos frena más que nada es el tiempo. Es el tiempo, porque nosotros tenemos otras funciones principales. Mi función principal es el CISO de una compañía, ¿no? Pero
Pero bueno, la verdad que disfrutamos mucho esto, lo hacemos con mucha pasión, con muchas ganas. A mí me divierte mucho. Nosotros siempre contamos con Dani que por lo menos en la Diplo de Estrategia de Gestión de Estrategia de Ciberseguridad, que es la tercera, fuimos a todas las clases, participamos de todas las clases, cuando era presencial y después cuando fue virtual, ¿no? Cuando era presencial me acuerdo que yo salía del banco cansado con el traje, con la corbata, íbamos, nos encontrábamos los dos, sonreíamos y decíamos, qué lindo lo que vamos a disfrutar acá, ¿no? Sí, sí. Éramos como siempre parte de la propuesta y la verdad es que lo disfrutamos, ¿no? Así es. Qué bueno, ahí mira, justo Peter me diste el pie para la pregunta que quería hacer para ir cerrando. Ustedes hablaron de la importancia que tiene más allá del contenido y demás, las relaciones, ¿no? El armado de redes, contactos, estos más de 300 alumnos que están en contacto, ese grupo que se armó. Y también nombraste recién que esta es la tercera edición, la primera fue presencial, la segunda fue remota sí o sí, obviamente por el tema de pandemia y demás, y esta va a ser también, obviamente, en forma remota. Que para la gente que está escuchando, alumnos, alumnas que quieran o estén pensando en sumarse a este tipo de propuestas, para el armado de contactos, relaciones y demás, ¿cómo vieron la diferencia entre lo presencial y lo remoto? ¿Se puede mantener? ¿Se desarrolla igual? ¿Cómo lo ven eso? Contá, Peter. Yo tengo mi opinión. Sí, a ver, la realidad es que cuando nosotros vivimos la primera edición, fue un boom en todo sentido. Primero, en que no, obviamente el aula estaba explotada y se habían agotado las vacantes y nosotros nos mirábamos con Dani y decíamos, es nuestra primera edición. Y después que enseguida, yo puedo marcar una diferencia y enseguida se empezaron a generar relaciones, ¿no? Porque físicamente tenés el café del recreo, tenés el grupo rápido. La realidad es que el resultado final fue el mismo, por lo menos en lo que yo vi en la parte virtual, con la diferencia que se va haciendo de manera más lenta, ¿no? Porque uno no está sentado físicamente, no está tomando ese café, no está compartiendo la charla, sino está en una conexión remota, ¿no? Pero sí, la realidad es que cuando uno empieza a hacer determinados ejercicios con los equipos y demás, ese link se termina dando, sí, ¿no? Y después se termina dando también por los grupos que tenemos aparte y demás. Creo que está bueno que contemos que nosotros fomentamos mucho la amistad y los vínculos entre los alumnos. Es más, hacemos un montón de eventos, cuando se podía nos juntábamos todos, asados, la verdad que está genial eso. Los grupos de cada uno de los alumnos tienen una actividad impresionante absolutamente todos los días, varias veces por día. El año pasado, cuando se pudo al final de la cursada, con Peter y con Facu también pudimos hacer una reunión con los que querían ir y que no tuviesen problema en acercarse a un lugar. La verdad que estuvo genial. Todos estábamos súper contentos de poder vernos la cara y lo que queremos es que eso crezca y hacer un evento mucho más grande con todas las propuestas académicas del CECIP, que va a estar genial y lo vamos a poder hacer seguro en algún momento. Qué bueno, sí. Y ahí doy fe de eso porque yo conozco CISOs de empresas que se conocieron en la primera edición de la diplomatura y al día de hoy tienen una relación como de amistad, podríamos decir, pero tienen grupos donde se consultan sobre qué temas específicos, plataformas, cosas, así que todo nació de ahí, así que eso está buenísimo. Sí. Está genial y es habernos adaptado un poco, como decíamos antes, ¿no? A esta nueva modalidad y es cuestión de vivir por ese lado, pero la sensación es esa, o sea, no nos complicó, digamos, al contrario, fue una nueva manera de relacionarnos. Bueno, chicos, gracias Peter por estar, espero que te hayas sentido cómodo, que no te hayamos generado preguntas que sean incómodas, así que... No. Son amigos ustedes. Sí. Bueno, y también... Sí, pero en la producción, Peter, queríamos llevarte a la sección de preguntas incómodas, que es la última parte, pero hay alguien ahí en la producción que dijo, no, con Peter no, así que zafaste. Sí. Pero para la próxima que te invitemos, vamos con preguntas incómodas. Perfecto. Vale. Para la cuarta. Para la cuarta. Bueno, chicos, gracias por estar, gracias Facu por el tiempo. Sé que no te sentías muy bien hoy,
pero estuviste genial como siempre. Y Emi, también un fenómeno. Así Bueno, que muchas gracias. nos vemos en la Muchas próxima gracias. edición. Nos vemos. No sé qué tendremos, pero bueno, ya veremos, ¿no? Sí. Gran abrazo para todos. Chau, chicos. Chau. Hasta luego. Chau. Ahora, remotamente. La ciberseguridad, la concientización y las charlas de café se juntan en un solo lugar. Remotamente.